Buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer encuentro virtual del curso Bio 1222 y de LB 1222, en el cual vamos a cubrir aspectos clave de los sistemas linfático e inmunitario que corresponden al material que será evaluado en la cuarta semana, la próxima semana. Como todos saben, la primera semana se habló de sistema endocrino. La segunda semana sobre sistema cardiovascular, sangre. Tercera semana, la actual, la que estamos pasando en estos momentos, se está trabajando con sistema cardiovascular, específicamente corazón. Y para la próxima semana estará disponible el módulo 4, sistema linfático e inmunitario. Soy el profesor Luis Pérez Guzmán y vamos a dar inicio a la presentación de hoy. El sistema linfático. Como siempre defino los sistemas en términos de sus funciones. La importancia del sistema linfático es mantener el equilibrio líquido en el medio e interno, así como colaborar con la inmunidad. El equilibrio de líquido es muy importante. Nos referimos a ese balance que debe existir entre el líquido dentro de nuestros vasos sanguíneos y el líquido de los terceros espacios. Ese líquido que se escapa de nuestro sistema circulatorio en forma de líquido intersticial que primero se conocía como plasma cuando está dentro del vaso sanguíneo, se escapa por los capilares pasando a ser líquido intersticial, y ese líquido intersticial va a ser drenado por unas estructuras que se conocen como vasos linfáticos, que son los principales componentes del sistema linfático. Esos vasos linfáticos van a tener una importancia que veremos más adelante, pero ayudan al equilibrio de líquidos. Ese líquido que permanece en terceros espacios, si se acumulara porque los vasos linfáticos no cumplen con su función, entonces produciríamos edema. Así que cuando usted escucha el término edema, tiene que pensar en líquido que no está en el sistema cardiovascular, no está dentro de nuestro torrente sanguíneo, no está en nuestros vasos sanguíneos, sino que por medio de los capilares se ha escapado hacia los tejidos, mayormente por gravedad y por insuficiencia venosa. Muchas veces el edema ocurre en las extremidades inferiores, pero en situaciones normales, libres de patología, los vasos linfáticos, que son el componente principal del sistema linfático, van a ayudar a drenar ese líquido y disminuir esa colección de líquido en ese tercer espacio. Pero también ayuda a la inmunidad, porque si bien es cierto que cuando hablamos de la protección del organismo ante agentes patógenos u otro tipo de agresores, estamos hablando del sistema inmunitario, el sistema linfático también ayuda, como veremos más adelante cuando detallemos las estructuras más importantes. Así que las dos funciones son el mantenimiento del equilibrio líquido y la inmunidad. Los vasos linfáticos actúan como drenajes para recoger el exceso de líquido ístico y devolverlo a la sangre venosa inmediatamente antes de que ésta retorne al corazón. Aquí hay varios términos. Cuando decimos drenaje, estamos hablando de vaciar. ¿Bien? Por ejemplo, si usted lleva, voy a saltar el término de líquido de los vasos linfáticos y voy a hablar primero de la circulación. Cuando la sangre va en dirección hacia las células, usted está realizando una irrigación. Y con esa irrigación usted le proporciona a la célula oxígeno y nutrientes. Pero esos mismos vasos sanguíneos que continúan más allá de las células, le van a retirar a esas mismas células los desechos y el dióxido de carbono. Ese segundo grupo de vasos sanguíneos van a drenar, mientras las arterias llevan sangre oxigenada y con nutrientes a las células, por consiguiente están irrigando. Las venas
eliminan de las células los desechos y el dióxido de carbono. Por lo tanto, las venas realizan el drenaje. Pues algo similar pasa con los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos se van a enfocar únicamente en drenaje. Por lo tanto, podemos pensar en el sistema linfático como un sistema accesorio al sistema cardiovascular, pero con similitudes a la circulación venosa y no a la circulación arterial. ¿Qué hace la circulación venosa? Drena las diferentes células de nuestro cuerpo y lleva esa sangre desoxigenada y con desechos primero hacia el corazón para que luego sea bombeada al pulmón y en la circulación pulmonar se oxigene, y más adelante al riñón para eliminar los desechos. Por lo tanto, los vasos linfáticos son accesorios en relación al sistema cardiovascular, pero se comportan similar a las venas. En lugar de sangre, como pasa con las venas, los vasos linfáticos transportan linfa. ¿Y de dónde sale esa linfa? Pues miren, nosotros vamos a ver en un diagrama más adelante, aquí. Vean aquí un trozo de, podemos decir, varios tejidos. Según las arterias se van ramificando, van perdiendo el ancho, van perdiendo el grosor y se van haciendo cada vez de menos calibre hasta que se forman las arteriolas, que son las arterias más pequeñas posibles. De igual forma, las venas más pequeñas posibles se conocen como vénulas. Cuando ilustran las arteriolas en rojo y las vénulas en azul, igual que como los autores ilustran las arterias y las venas, es para simbolizar que la sangre que pasa por esta arteriola es oxigenada, porque el propósito entonces será irrigar, y la sangre que pasa por la vénula es desoxigenada. Es la sangre que fue drenada de las células una vez las células se aprovecharon de los nutrientes y el oxígeno. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué une a una arteriola de una vénula? Una red de capilares, donde, si nos vamos más estrictos, los capilares pueden ser capilares arteriales y capilares venosos, pero vamos a llamarle en conjunto capilares. Esos capilares, ¿qué van a hacer? Cuando hay un aumento en la presión que sobrepasa la capacidad del capilar para sostener el líquido dentro de sí, parte de ese líquido, es decir, el líquido de la sangre, que es el plasma. Recordemos que la sangre es plasma más elementos formes, entiéndase glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Así que lo que se escapa de los capilares no son los elementos formes, sino la parte líquida de la sangre, que es el plasma. El plasma se escapa y el plasma que tiene agua, electrolitos y proteínas. Agua, electrolitos y proteínas. Es decir, el plasma no contiene células sanguíneas. Las células sanguíneas permanecen en los capilares y pasan a la vénula. Pero este exceso de líquido, que es el plasma, pasa del capilar hacia los tejidos. Ese es el líquido que usted va a ver en algunas personas que se le hinchan las extremidades inferiores, se le hincha el abdomen, se le puede hinchar el rostro. Ese es el líquido al que estamos haciendo referencia. Ese líquido que es producto de un aumento en el volumen dentro de los vasos sanguíneos. Ese exceso de líquido que se llama plasma, una vez pasa al tejido, a las células hísticas, que quiere decir las células que en conjunto forman un tejido, porque histo quiere decir tejido. Así que en el tejido ya ese líquido no se llama plasma, sino líquido intersticial, porque ese líquido intersticial, el espacio entre todas estas células se conoce como el espacio intersticial. El espacio entre todas esas células no están apiladas, sino hay espacio entre ellas, y ese espacio se conoce como espacio intersticial. Por consiguiente, lo que en el comienzo era plasma, en este espacio se llama líquido intersticial, y luego pasa al vaso linfático, donde ya no se llama ni plasma ni líquido intersticial, sino que se llama linfa. Así que, ¿de dónde viene la linfa? Primero como plasma, que se extravasa de los capilares, luego como líquido intersticial que navegaba entre las células de los tejidos y eventualmente fue absorbida
por un vaso linfático y ese vaso linfático va a llevar esa linfa a las venas que tenemos cerca del corazón, la, la subclavia y la yugular interna, que ambas van a drenar en el corazón. Regresando a la diapositiva anterior, entonces conocemos el tema drenaje. Drenaje es remover la sangre que fue utilizada por las células para recoger el exceso de líquido hístico, recoger el exceso de líquido tisular y devolverlo a la sangre venosa inmediatamente antes de que ésta retorne al corazón. Así que antes de que la sangre llegue al corazón, la linfa va a conectarse con esa sangre. Pero en el proceso, cualquier presencia de microbios, de células malignas, de células dañadas, va a ser procesado por el sistema linfático. El sistema linfático es un elemento especializado del sistema circulatorio o sistema cardiovascular formado por linfa, que es el líquido, que originalmente era plasma, luego líquido intersticial y más adelante linfa. También está formado por vasos linfáticos, que son los vasos que transportan esa linfa. Ganglios linfáticos, que veremos que son una especie de filtro. Nódulos aislados del tejido linfático, que también son un tipo de ganglio linfático y que según los autores, algunos utilizan el término ganglio linfático y nódulo linfático de forma indistinta. Algunos autores le llaman nódulos linfáticos a un grupo particular de ganglios linfáticos como los que vemos en, en el ilion, en la tercera porción del intestino delgado, en las placas de Peyer. Ahí podemos ver nódulos, pero en términos generales usted le puede llamar ganglio linfático o nódulo linfático. Es un problema del idioma. También el sistema linfático tiene amígdalas, el timo y el vaso. Veremos la importancia del timo y el vaso y su relación con el sistema inmunológico. Veamos a grosso modo diferentes conductos. Todo lo que está ilustrado en verde son vasos linfáticos. Pero a lo largo de los vasos linfáticos usted va a ver unos abultamientos, unas estructuras circulares, y esos son los ganglios linfáticos. Esos ganglios linfáticos tienen preferencia por estar situados en diferentes partes como conglomerados. Por ejemplo, en el área del cuello, axila, cercana al antebrazo, en el tórax, mencionamos la región axilar y en la región inguinal. Esos son los mayores sitios donde se conglomeran los ganglios linfáticos. Podemos ver otras estructuras. Vean aquí el timo anterior al corazón y el vaso que se encuentra en el hipocondrio izquierdo. Veremos más adelante la importancia del timo y el vaso, tanto el linfático como el sistema inmunitario. Esta estructura engrosada que se llama cisterna del quilo tiene mucha importancia en la absorción de nutrientes desde el intestino delgado. Para que los nutrientes lleguen a sus células, antes de pasar por la sangre, necesitan pasar por los vasos linfáticos y entre ellos está este gran conducto que se llama cisterna del quilo. Usted verá que hay porciones de intestino. ¿Qué importancia tiene el intestino si estamos hablando del sistema linfático? Pues porque en la última porción del intestino delgado, el intestino delgado posee duodeno, yeyuno e ilion. Esa tercera porción que se llama ilion tiene nódulos linfoides que se conocen como placas de Peyer y le dan inmunidad al organismo a ese nivel. Usted verá que además nos muestran el hueso, qué importancia tiene el hueso con, con el sistema linfático. Bueno, las células que nos protegen de microorganismos, todas vienen de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, las células blancas, se diferencian en las diferentes componentes del sistema inmunológico. Y toda célula blanca viene de una célula madre que se origina en la médula ósea. Por lo tanto, tenemos que recordar que el origen de todo
El origen de todo, sea hablando del sistema linfático inmunitario, el origen de todo es la médula ósea. ¿Qué funciones tienen los vasos linfáticos? Eliminan de los espacios intersticiales las sustancias de gran peso molecular o incluso las partículas. Recuerden que al hablar de espacio intersticial nos referimos a esto, el espacio entre las células de los tejidos, luego que el plasma se escapó de los capilares hasta el momento en que ese plasma, que se llamaba líquido intersticial aquí, pasa a ser líquido linfático o linfa dentro del vaso linfático. Así que esta porción que estoy delimitando es el intersticio, y de ese intersticio remover gran exceso de líquido y sus componentes va a ser función de los vasos linfáticos. Los quilíferos, que son una variante de vasos linfáticos, van a absorber grasas y otros nutrientes, como proteínas y carbohidratos, provenientes del intestino delgado. ¿Por qué? Porque el intestino delgado es la porción del tubo digestivo donde ocurre la absorción. Y cuando hablamos de absorción nos referimos a que los nutrientes de nuestros alimentos pasen a nuestras células. Eso no va a pasar hasta que haya una digestión y luego en el intestino delgado, por medio de los vasos linfáticos, esos nutrientes van a pasar al sistema circulatorio, porque como ya les dije, todo lo que está en sistema linfático va a terminar en sistema circulatorio. De esa forma, el sistema linfático tiene una gran importancia en la absorción de nutrientes. La linfa va a circular desde esos tejidos periféricos hasta el corazón. De los capilares linfáticos, la linfa fluye a través de los vasos linfáticos cada vez mayores hasta volver a entrar en la sangre en la unión entre las venas yugular interna y subclavia. Y esa sangre eventualmente, tanto la subclavia como la yugular interna, van a drenar en la vena cava superior, que a su vez drena en el atrio derecho. Otro componente más allá de los vasos linfáticos es el ganglio linfático, que es una serie de estructura ovalada rodeada por una cápsula fibrosa que su función es ser un filtro. Vamos a ver un poco sobre ese filtro. Ustedes pueden ver que existen vasos linfáticos aferentes y eferentes. Aquí estamos viendo los vasos linfáticos eferentes y vasos linfáticos aferentes. Todos los vasos linfáticos aferentes van a llevar linfa que está, eh, que tiene que ser filtrada. Toda esta linfa que viene por estos vasos va a ser filtrada y todos esos conductos que llevan al ganglio linfático se conocen como vasos linfáticos aferentes. Una vez ocurre la filtración, esos ganglios linfáticos, esa linfa va a salir por unos ganglios linfáticos eferentes que van a continuar hacia el resto de la circulación linfática hasta terminar en la circulación venosa. A lo largo de los vasos linfáticos, usted va a ver una serie de ganglios linfáticos. Por lo tanto, ese proceso de filtración va a ocurrir a lo largo de la extensión de los vasos linfáticos. Un ganglio linfático posee células especializadas capaces de fagocitar. Fagocitar quiere decir englobar una sustancia extraña y destruirla. Fagocitar es un sinónimo de comer, pero no comer literalmente, sino en el sentido de que una partícula pequeña es englobada, atrapada y destruida por una estructura grande. El ganglio linfático posee linfocitos B y linfocitos T, así como macrófagos. Si nosotros conocer todavía la función de estos tres, por lo menos podemos saber que la importancia del ganglio linfático en la defensa del organismo es gracias a que posee estructuras del sistema inmunológico, linfocitos B, linfocitos T y macrófagos. Y, como hemos dicho, el ganglio linfático va a filtrar la linfa. ¿Qué ocurre si usted tiene, por ejemplo, células malignas? Las células malignas se replican con una gran velocidad. Es esperado que
en la linfa, en algún momento, todas estas células tumorales pasen por los vasos linfáticos aferentes y el ganglio linfático trabaje como un filtro y trate de detener estas células anómalas que están creciendo de forma irregular. Y en el proceso, este ganglio linfático y todos los demás se van a hinchar, van a aumentar de tamaño. Y por eso es que el palpar para encontrar ganglio linfático aumentado de tamaño es una de las primeras de las herramientas más utilizadas para encontrar los posibles cánceres. ¿Dónde se sitúan estos ganglios linfáticos? Miren, muchos de ellos son submentonianos y submandibulares, es decir, por debajo del mentón y hacia los lados de la mandíbula, en el área del cuello, lateral, posterior, anterior, en el área del brazo, los ganglios cubitales superficiales, en el área de las axilas e inguinales. Por ejemplo, en el área de las axilas es donde estadísticamente se demuestra que más veces drenan eh, ese líquido contaminado con células tumorales provenientes de la mama. Entonces, en el cáncer de mama se trata de promover el que la mujer se haga exámenes, autoexámenes. Claro, puede fallar, nada va a ser igual que examinarse con profesional médico, pero la presencia de un ganglio linfático aumentado en el área de la axila o entre la mama y la axila es indicativo de que la persona tiene que tomar acción rápida. Los ganglios linfáticos inguinales van a crecer en momentos donde haya infecciones de los miembros inferiores, personas que tengan una infección de la piel en el área del muslo, personas que tengan infecciones de las articulaciones, una artritis séptica. Es común que se puedan hinchar los ganglios linfáticos inguinales. Así que resumiendo las funciones de los ganglios linfáticos, sirven como defensa primero porque filtran y además la fagocitosis, gracias a que tiene células del sistema inmunológico. Más ayuda en la hematopoiesis. Hematopoiesis es el proceso donde se forman las células de la sangre. Las células de la sangre se forman en la médula ósea, pero de las células que se forman en la médula ósea se van diferenciando. Muchas de ellas tienen que pasar en algún momento por el ganglio linfático para poder madurar, para poder terminar los últimos pasos. Entre ellas, algunos linfocitos y monocitos tienen que pasar por el ganglio linfático para poder ser finalmente funcionales. De ahí la importancia del ganglio linfático en la hematopoiesis. Otra estructura son las amígdalas, que forman un anillo interrumpido por debajo de la mucosa de la boca y en el fondo de las fauces, el anillo linfoide faríngeo. Usted tiene que imaginar a una persona con la boca abierta, con la lengua protruida, y tenemos que ver un diagrama donde se remueven partes de tejido conectivo para poder apreciar las amígdalas de los diferentes tipos. Por su ubicación, las amígdalas generan respuestas contra partículas inhaladas o ingeridas. Así que agentes agresores que pasen por nuestra vía nasal o por nuestra vía oral van a provocar que las amígdalas reaccionen. Protegen frente a las bacterias que pueden invadir los tejidos cerca de los orificios de la comunicación entre cavidad nasal y cavidad oral. Si nosotros pudiéramos ver una persona con la boca abierta, nosotros podríamos ver las amígdalas palatinas. En ocasiones hay que remover, tendríamos que remover, se tendría que remover para poder ver todas estas estructuras. Tendríamos la amígdala faríngea y la amígdala lingual, y todo esto forma ese anillo interrumpido que nos da protección inmunológica a nivel de la cavidad oral y cavidad nasal. Otra estructura importante es el timo. El timo, entre los dos pulmones, ese espacio donde está localizado el corazón y los vasos sanguíneos relacionados a él, ese espacio se conoce como el mediastino. El mediastino. Y el timo
se encuentra en el mediastino. Cuando decimos que es un órgano central principal del sistema linfático, que decimos que es único, es porque solamente hay un timo. Impar quiere decir que además de haber uno, solamente está también en la línea media. El mediastino, que es ese espacio de la cavidad torácica entre los dos pulmones, ese timo se prolonga desde la glándula tiroides hasta el cuarto cartílago costal. Antes del nacimiento, el timo va a ser una fuente de linfocitos, pero ya después del nacimiento, el timo va a secretar sustancias que van a permitir que los linfocitos se transformen en células T. Todavía no sabemos qué hacen las células T, pero cuando hablemos de células T y su función, tenemos que recordar que es en el timo donde se formaron. Usted va a ver los términos linfocitos B, linfocitos T. Los linfocitos B se maduran en el vaso, mientras que los linfocitos T se maduran en el timo. Veamos el vaso. El vaso, esto es una representación del hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio izquierdo está localizado el vaso, mientras que en el hipocondrio derecho, en su mayoría, está ocupado por el hígado. El hipocondrio izquierdo, donde usted encontraría el vaso, se localiza por encima de gran parte del riñón izquierdo y del colon descendente y detrás del fondo gástrico. Entonces, ¿qué funciones tiene el vaso? Sirve para defensa, ayuda en la defensa y al mismo tiempo en la hematopoiesis, porque si la hematopoiesis es el proceso por el cual yo formo células de la sangre y en el vaso se ayuda a madurar los últimos estadios de los linfocitos B, pues ahí está la importancia del vaso, tanto en defensa como en hematopoiesis. Nuestros glóbulos rojos y plaquetas no pueden durar para siempre. Específicamente el glóbulo rojo dura 120 días aproximadamente. Los glóbulos rojos que nacieron hoy en usted, en 120 días serán destruidos. Y siempre están circulando nuevos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se rompen y los componentes que se forman de él, algunos se eliminan, otros se reciclan. Y luego se hacen nuevos glóbulos rojos por parte de la médula ósea. Quien ayuda a la destrucción de los glóbulos rojos es el vaso. Así que cuando usted ve la frase destrucción de hematíes, destrucción de glóbulos rojos y plaquetas, no lo piense como algo malo, es que es algo que tiene que ocurrir. Las células rojas y las plaquetas, cuando ya no funcionan, van a ser destruidas por el vaso. Y también el vaso sirve como depósito de sangre. Cuando una persona le desciende la presión arterial porque quizás tiene shock, ha tenido quizás una hemorragia, el vaso libera 200 mililitros en un minuto. Algo que parece que no es poco, pero ayuda un poco a mantener la homeostasis y no permitir que colapsen rápido órganos esenciales. Es bien importante el tema de la destrucción de los glóbulos rojos, porque nosotros veremos que hay pacientes que sufren de rompimiento de glóbulos rojos por problemas de nacimiento. Por ejemplo, hay personas que nacen con glóbulos rojos esféricos o con glóbulos rojos inflexibles. Y esos glóbulos rojos, cuando pasan por capilares, suelen romperse. No tienen la flexibilidad, no tienen la elasticidad que tiene el glóbulo rojo normal, que es un disco bicóncavo. Una persona que tenga esferocitosis o anemia falciforme o algún tipo de defecto en alguna hemoglobinopatía o algún problema en la estructura del glóbulo rojo, esos glóbulos rojos no duran mucho tiempo y el vaso se pasa filtrando y destruyéndolo, y usted puede ver que el vaso va a aumentar de tamaño en estos pacientes, donde en ocasiones lo único que usted puede hacer es remover quirúrgicamente el vaso y administrar medicamento a la persona para que no sufra de infecciones de bacterias encapsuladas, porque entre las defensas que provoca el vaso es contra ciertas bacterias como Streptococcus pneumoniae.
Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. ¿Qué tienen en común esas tres? Que son bacterias encapsuladas. Son más, pero vamos a limitarnos a ellas. Las bacterias encapsuladas son destruidas por el vaso. El usted remover el vaso porque se le está hinchando por problemas de nacimiento donde hay una patología de su glóbulo rojo, cuando se hace una esplenectomía, que es para remover el vaso, porque hay una esplenomegalia, un aumento en el tamaño del vaso, usted tiene que darle al cuerpo la protección contra las bacterias que ya no va a poder tener. Esa protección ya no la va a poder tener y necesita proteger a la persona. Tratamiento profiláctico contra infecciones bacterianas específicas. Por lo tanto, si el vaso aumenta de tamaño, estamos ante un caso de esplenomegalia. Espleno es vaso, megalia, aumento de tamaño. Enfermedades infecciosas como la fiebre tifoidea, algunas infecciones virales pueden provocar esplenomegalia. Algunos pacientes con hipertensión muestran aumento del vaso. Y la anemia hemolítica, donde quiera que haya rompimiento abrupto, excesivo de glóbulos rojos, usted va a tener un vaso hinchado, tratando de capturar y de filtrar y de retener todo eso, todas esas estructuras rotas del glóbulo rojo, van a hacer que el vaso se hinche. En estos casos, es decir, en cualquiera de las causas que lleve a esplenomegalia, la extirpación quirúrgica del vaso suele evitar la muerte, es decir, hay que realizar la esplenectomía, la resección quirúrgica del vaso. El sistema linfático elimina entonces el exceso de agua de grandes zonas. La linfa es conducida por los vasos linfáticos hasta los ganglios, donde los contaminantes se eliminan. Y el sistema linfático beneficia a todo el cuerpo, manteniendo su equilibrio de líquido y al organismo libre de enfermedades, claro está, hasta cierto punto, porque todas las infecciones pueden sobrepasar las barreras del cuerpo. Eso nos lleva al sistema inmunológico inmunitario. Este sistema protege frente a ataques al cuerpo. Si bien el linfático ayuda, el inmunitario, el inmunológico, es el principal defensor. Aquí no vamos a hablar, como en el sistema linfático, de equilibrio de líquido. Eso es únicamente una función del sistema linfático. Aunque el sistema linfático ayuda a protegernos contra enfermedades, es porque está relacionado directamente con el inmunológico. Así que la principal función del sistema inmunológico es protección frente a los ataques al cuerpo. Estos ataques externos se deben a microorganismos. Entre ellos debemos mencionar los protozoos, las bacterias y los virus. No se limita a ellos, también están los hongos. Los protozoos, un ejemplo de protozoo es el agente causal de la malaria, el agente causal de la tricomoniasis, que afecta a las damas. Países países donde la salud está bien comprometida y las personas se contaminan con ameba, el protozoo entamoeba histolítica, que es el organismo causante de la amebiasis, también es un protozoo. Fíjense que son organismos que no son bacterias, ni virus, ni hongos. El ejemplo de la amebiasis, el ejemplo de la infección mediante la Yardia lamblia, que también da un cuadro gastrointestinal similar a la amebiasis. El caso de la malaria, que lo causa Plasmodium falciparum. Muchos de estos protozoos se utilizan las glándulas salivales de un mosquito para poder entrar en el torrente sanguíneo y afectar a la persona. ¿Ve? Así que los protozoos son este tipo de... entran al cuerpo mediante esas vías. Las bacterias, que son lo que primero nosotros, lo primero que nos llega a la mente, las bacterias, pues nuestro sistema inmunológico también va a ayudarnos a atacar esas bacterias y los virus. Y los virus. ¿Qué ataques internos? Las células anormales se reproducen y forman tumores que pueden ser cancerosos y difundirse. Pues ante estas células anormales,
ante estas células tumorales, también nuestro sistema inmunitario nos va a ayudar hasta cierto modo. Nos va a dar tiempo hasta que podamos tomar conciencia de que necesitamos asistencia médica. Organización del sistema inmunitario. El sistema inmunitario actúa continuamente patrullando y defendiendo al cuerpo. Es importante que sepamos que el sistema inmunitario puede identificar cuáles son las células del organismo y cuáles son células extrañas, o qué cosas hay en el organismo que son propias de él y cuáles son extrañas para atacarlas. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer los conceptos de marcadores propios, marcadores del ajeno y la autotolerancia. Marcadores propios son moléculas en la superficie de nuestras células, es decir, en nuestra membrana celular van a haber unos marcadores, eh, generalmente son proteínas, que son propias de cada individuo de forma que permiten al sistema inmunitario reconocerlas como propias. Esas proteínas que tienen nuestras células tienen que ser reconocidas por el sistema inmunológico para que nuestro sistema inmunológico no lo ataque. De igual forma, están los marcadores de lo ajeno, aquello que es extraño a nosotros, moléculas en la superficie de las células extrañas o en células anormales o partículas que identifican a la partícula como ajena al sistema inmunitario. Cuando algo es extraño para el cuerpo, tiene que ser reconocido por el sistema inmunológico para atacarlo. La autotolerancia es la capacidad del sistema inmunológico de atacar células anormales o extrañas, pero respetando las propias células normales. Así que queremos ese equilibrio. Queremos que nuestro sistema inmunológico reconozca las células extrañas y las ataque, pero al mismo tiempo que reconozca nuestras propias células y no nos ataque a nosotros. Hay dos clases de mecanismo inmunitario, la inmunidad innata y la adaptativa. Con la inmunidad innata es como usted nace. Todos nacemos con ciertas barreras que no son muy específicas, pero ayudan a sobrevivir los primeros años de vida. Mientras que la inmunidad adaptativa es la que usted va a ir generando conforme se va exponiendo a diferentes antígenos a lo largo de su vida, y eso va a variar de individuo a individuo dependiendo a qué cosas se expuso, a qué ambiente se expuso a lo largo de su vida. Por eso que usted va a ver personas que quizás genéticamente pueden ser iguales o muy similares, pero por haber vivido en lugares diferentes durante toda su vida, van a responder distinto a diferentes antígenos. La inmunidad innata, aquella con la que se nace, proporciona una defensa general e inespecífica. Es decir, va a protegernos de casi todo porque no es muy específica frente a cualquier cosa que no sea propia. No es específica, pero nos defiende. Y tenemos que entender que no es específica porque nosotros nacemos con ella. Nuestro sistema inmunológico no tuvo tiempo de modificar esa barrera, ese tipo de inmunidad, porque es con la que nacemos. Ahora, la que sí se modifica es la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa actúa como defensa específica frente a agentes amenazantes específicos. Según usted se va exponiendo a un tipo de picadura de insecto, a un tipo de virus, a un tipo de bacteria, a un tipo de ambiente, a un tipo de contaminante, distinto a lo que se enfrentaría una persona de una comunidad distinta o de un país distinto, usted va a desarrollar un tipo de defensa, mecanismos de defensa específicos para eh, esos agentes a los cuales usted estuvo expuesto a lo largo de su vida. Por consiguiente, la inmunidad innata es inespecífica, la inmunidad adaptativa es específica. Y aquí podemos ver un diagrama que explica un poco la inmunidad innata y la adaptativa. ¿Con qué nosotros nacemos? Nosotros tenemos barreras epiteliales, como la propia piel. La piel no es específica. La piel no te va a proteger de una bacteria sí y de una bacteria no. Te va a proteger de todas las bacterias en particular, partiendo de que no haya una herida, partiendo de que no haya logrado atravesar la propia barrera de la piel por una herida, por una picadura.
por una lesión de la piel, alguna infección previa que haya lastimado la integridad de la piel. Se supone que la piel es una barrera inespecífica y con esa barrera nacemos. También nacemos con fagocitos. Nosotros, desde que nacemos, ya tenemos células blancas que tienen la capacidad de comer partículas extrañas. Esos son los fagocitos. Nacemos con complejos de proteínas que se llaman complementos, algo que lo menciono, pero que no lo preguntamos en el examen. El complemento ayuda a diferentes mecanismos inmunológicos, es un complejo de proteínas y entre ellos, el más importante que quiero que se lleven es que ayuda al rompimiento de células que necesitan ser destruidas. Y tenemos las células NK, que se llaman Natural Killers, asesinas naturales, que ayudan a destruir células extrañas y proteger a las células propias. Todo esto que está aquí es innato porque nacemos con ellas. Su respuesta es rápida, al instante o hasta 12 horas. Es una respuesta rápida. Nosotros nacemos con esto, respondemos rápido. El problema es que no es específica. No tenemos la piel, los fagocitos, el complemento, las asesinas naturales, no actúan directamente con un tipo particular de patógeno versus otro. Y por eso nos podemos hacer susceptibles a menos que desarrollemos la inmunidad adaptativa. Con esto nosotros no nacemos. Esto lo vamos desarrollando a lo largo de la vida. Nosotros tenemos linfocitos B y tenemos linfocitos T. Linfocito B está ilustrado en púrpura, linfocito T aquí está mostrado en un color algo rojizo. El linfocito B, lo primero que yo quiero que ustedes recuerden es que es el que produce los anticuerpos. El linfocito B produce anticuerpos. Además de que el linfocito B es la célula que maduró en el vaso. El linfocito B, de ahí es que viene la B de vaso. Linfocito B madura en el vaso y produce anticuerpos. Hay otra mnemotecnia. La B de vaso, la B de linfocito B, la B de body. Y así puede asociarlo con anticuerpo, antibody. Así que asocia antibody, la B de body, la B de antibody, con la B de linfocito B y con la B de vaso. Por otra parte, tenemos los linfocitos T que no tienen que ver con la producción de anticuerpos, sino con provocar un efecto de destrucción de células. Eso lo veremos más adelante. Pero estos procesos toman tiempo, toman días. Mientras la inmunidad innata es inespecífica pero rápida, la inmunidad adaptativa es lenta, lenta, pero crea memoria. Aquí no hay nada que crear memoria, porque son cosas inespecíficas, pero este ataque es específico. No es lo mismo atacar una bacteria que atacar un particular tipo de virus, que atacar un tipo particular de hongo, que un tipo particular de protozoo, que un tipo particular de célula cancerígena. Esas son cosas a las que nos vamos exponiendo a lo largo de la vida y de ahí es que viene la especificidad. Esta tabla es bien importante porque podemos conocer el concepto de inmunidad innata y adaptativa en términos comparativos. Cuando hablamos de inmunidad innata, es inespecífica, nacemos con ella y viene ya en nuestra genética. Mientras que la inmunidad adaptativa es específica, la vamos desarrollando con el tiempo, la vamos adquiriendo. Por eso es una inmunidad adquirida. En cuanto a la especificidad, ¿cuál de las dos es específica? Bueno, la inmunidad innata, nacemos con ella, no es específica. Si nosotros nacemos con mecanismos de defensa, como la piel, los macrófagos y otros, si ya nacemos con ellos, no le hemos dado tiempo a que desarrollen una especificidad por un tipo de agente específico porque ya nacemos con ella, así que no es específica. Mientras que la inmunidad adaptativa sí es específica. Usted se expone, por ejemplo, usted se expone, por ejemplo, al virus de la varicela y la probabilidad es que usted sea inmune a la varicela el resto de su vida. Hay casos
pocos casos donde no es así, pero en la mayoría de los casos ya usted está inmune a la varicela, ya usted está inmune a la varicela. Entonces es específica. La presencia del virus en el futuro no va a provocar nada en ti. Tomó tiempo crear esa inmunidad, pero una vez la tiene es bastante efectiva. La inmunidad innata es inespecífica, la inmunidad adaptativa es específica. ¿Cuál es el tiempo de reacción? ¿Quién reacciona más rápido? Obviamente la innata. La innata toma horas, como vimos en la diapositiva anterior. La inmunidad innata toma horas. Tan rápido una bacteria toca la piel, ya nos protegimos de esa bacteria porque la piel nos protegió. Tan pronto un fagocito encuentra algo extraño, lo engloba y lo atrapa. Tan pronto el complemento entra en contacto con una célula a la que hay que destruir, la destruye. Tan pronto un asesino natural, una célula NK, entra en contacto con algo extraño, lo ataca. Eso es rápido. Lo que pasa es que es inespecífico. Sin embargo, los linfocitos B y los linfocitos T tienen que trabajar con especificidad y tienen que tomarse tiempo. Es una respuesta lenta que toma varias horas a varios días. En cuanto a la memoria, si la inmunidad innata ya nosotros nacemos con ella, nosotros no desarrollamos ninguna memoria porque no es específica. El hecho de que sea inespecífica te dice que no desarrolla memoria. Usted no tiene que exponerse a ninguna bacteria para que la piel haga su trabajo. Usted no tiene que exponerse a ninguna bacteria para que el macrófago haga su trabajo. Sin embargo, en la inmunidad adaptativa sí. Usted no crea resistencia, inmunidad a la varicela hasta que se puso a la varicela. Usted no crea resistencia a diferentes infecciones, sino hasta que se expuso a esas infecciones. La capacidad de no reaccionar frente a lo propio. ¿Qué es no reaccionar frente a lo propio? Bueno, nosotros no queremos bajo ninguna circunstancia que nuestro sistema inmunológico nos ataque nuestros vasos sanguíneos, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestro sistema nervioso. Nosotros no queremos que nuestro cuerpo sea atacado por él mismo. Por lo tanto, ambas inmunidades tienen que cumplir con eso. Ambas inmunidades tienen que cumplir con eso. Tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa no deben reaccionar frente a lo propio. No deben atacar a nuestro cuerpo y es el único renglón donde son iguales. En cuanto a los componentes, ¿cuáles son las barreras de la inmunidad innata? Como vimos en la diapositiva anterior, aquí hay barreras epiteliales. ¿Cuáles son esas barreras? Está la piel, las membranas mucosas y las sustancias químicas antimicrobianas presentes en esos mismos tejidos epiteliales. Piel, mucosa y las sustancias químicas antimicrobianas presentes. Por ejemplo, usted puede tener secreciones, el sudor, la saliva, las lágrimas que salen de tejido membranoso, de tejido epitelial, y esas son las barreras de la inmunidad innata. Nuevamente, no es específica, responde al momento y nosotros nacemos con todo esto. Por otra parte, ¿cuáles son las barreras de la inmunidad adaptativa? Epitelios donde se han incrustado linfocitos, o sea que necesita linfocitos que se incrusten en los epitelios y anticuerpos liberados en superficies epiteliales. Por lo tanto, en ambos casos tiene que haber epitelio. La diferencia es que la inmunidad adaptativa, ese epitelio tiene que estar resguardado por linfocitos y anticuerpos. ¿Qué proteínas están involucradas en la inmunidad innata versus la inmunidad adaptativa? Todas estas proteínas ayudan a la defensa. Solamente los anticuerpos son las proteínas de la inmunidad adaptativa. Los anticuerpos son proteínas de la inmunidad adaptativa. Estos anticuerpos, como usted sabe, usted no nació con ellos, usted los fue desarrollando según se fue exponiendo a lo largo de la vida a diferentes agentes agresores. Pero usted sí nació con complemento, capacidad para romper células dañinas. Usted nace con el interferón, que es una proteína que ayuda a destruir partículas virales. Cuando usted siente dolor muscular generalizado durante una influenza, usted lo que está sintiendo por ese dolor
es el efecto del interferón sobre su músculo. Quiere decir que su sistema inmunológico está produciendo, su sistema inmunológico está produciendo interferón suficiente como para destruir al virus que lo está atacando a usted. Por lo tanto, cuando una persona tiene dolor muscular generalizado en un cuadro viral, es básicamente que el cuerpo le está ganando la pelea al virus, contrario a lo que mucha gente piensa. Ya el cuerpo está produciendo interferón y ese interferón va a destruir virus. Por lo tanto, el complemento entre las muchas funciones que realiza es una proteína que rompe células marcadas para ser destruidas. El interferón es una proteína que ayuda a destruir virus. Ambos son inmunidad innata, ambos son inespecíficos. Usted no necesita crear memoria para destruir una célula, para destruir un virus, pero los anticuerpos son las proteínas de la inmunidad adaptativa porque sí son a base de memoria. Sí, usted lo va adquiriendo a lo largo del tiempo. Las células que juegan un rol en inmunidad innata versus inmunidad adaptativa. ¿Cuáles son las células? Bueno, en la inmunidad adaptativa es bien fácil, son solamente los linfocitos. Los linfocitos son las células involucradas en la inmunidad adaptativa, porque son las que necesitan exponerse a antígenos para crear esa especificidad. Por otra parte, en la inmunidad innata, usted tiene los fagocitos, células que van a comer partículas extrañas, macrófagos y neutrófilos. Aparte de que también tiene células asesinas naturales, natural killers, NK, que destruyen células extrañas y protegen a las células nuevas, a las células propias. Bien, y aquí podemos definir, aquí se pueden definir varias de lo que ya hemos dicho. En la inmunidad inespecífica, con la que usted nace, am, nos ayuda a proveer el mecanismo de resistencia de especie. Las características genéticas de la especie humana protegen al cuerpo frente a ciertos gérmenes y con eso es que nosotros hemos evolucionado. Las barreras químicas y mecánicas son esos obstáculos físicos a la entrada de células y sustancias extrañas. Por ejemplo, por diferentes mecanismos, la piel y mucosa y las secreciones, como ya mencionamos, son una barrera física. La otra barrera es la inflamación, donde el crear una inflamación mediante reacciones complejas va a limitar el progreso de una infección. Y la presencia de células va a dar origen a la otra, a la última de las barreras, a la tercera barrera, donde son tanto estas células como las proteínas que van a romper todos aquellos agentes agresores que sobrevivieron tanto a la piel y a la mucosa y secreciones como al proceso de inflamación. Lo que sobrevivió a la piel y mucosa y a la inflamación va a ser atacado por neutrófilos, macrófagos, interferón y complemento. Vean que todo esto son parte de la inmunidad inespecífica, inmunidad innata. Resistencia de especie. Las características genéticas de un organismo o especie defienden frente a los gérmenes. Vean aquí las líneas de defensa. Nosotros tenemos una, dos, tres líneas de defensa. Esas líneas de defensa son la primera, las barreras mecánicas y químicas. Esas, por ejemplo, las podemos ver en nuestra piel y en las membranas. Membrana cutánea, que es la piel, y membranas mucosas, que son las membranas que revisten otros tejidos. Ahí nosotros vamos a tener la primera barrera. Si, por ejemplo, ocurre una lesión, como ocurre aquí, estas bacterias que normalmente no habrían hecho nada, van a entrar a la segunda línea de defensa, porque una vez penetran la piel, van a provocar una respuesta inflamatoria y van a provocar fagocitosis. Fagocitosis donde los macrófagos van a estar involucrados y vean que hasta aquí estamos hablando específicamente de inmunidad innata. En la tercera línea ya estamos viendo eh,
nosotros estamos viendo en tercera línea respuestas inmunitarias específicas como célula T, que destruye células, en este caso está destruyendo los microbios. El anticuerpo que lo va reconociendo también es específico, pero también vamos a ver células asesinas naturales que pueden ser consideradas como tercera línea de defensa, pero son parte de la inmunidad innata, mientras que el anticuerpo, producto de linfocitos B y los linfocitos T, que son las que destruyen, ¿no? Células T no producen anticuerpos, destruyen células. Los linfocitos B, no mostrados aquí, son los que producen los anticuerpos, tanto linfocito B con sus anticuerpos como linfocitos T destruyendo células son la inmunidad adaptativa, mientras que los asesinos naturales sí son inmunidad innata. Entonces la fagocitosis es la ingestión y la destrucción de microorganismos u otras partículas pequeñas por parte de los fagocitos. Vamos a ver si pudiéramos ver una imagen y regresamos. Aquí nosotros vemos bacterias rodeando un macrófago. Ese macrófago tiene lisosomas, que son unas vesículas digestivas, unas vesículas que tienen enzimas que van a destruir estos componentes. Tiene su núcleo, porque estas células blancas tienen núcleo, a diferencia de los glóbulos rojos que no tienen núcleo, tiene solamente hemoglobina. Las células blancas tienen núcleo. Entonces, una vez expuesto, hay una unión entre la bacteria y la membrana plasmática. ¿Y qué va a ocurrir? Se reconocen mediante receptores y se forman unos pies falsos. Estas prolongaciones que se le llama pie falso o pseudópodo. Eso es lo que quiere decir pseudópodo. Pseudo es falso, podo es pie. Estos pseudópodos son la manera en que se contrae y se extiende la membrana plasmática para procurar englobar el agente microbiano. Y este proceso se llama endocitosis, cuando estas bacterias y otro contenido entra al macrófago a modo de una vesícula engolfada. Eso se conoce como endocitosis. Una vez dentro, van a ver, vean estas enzimas digestivas que están aquí a la derecha, en esta parte, vean estas vesículas digestivas, que las vimos desde el comienzo, estas vesículas digestivas mostradas como esferas azules. Esas enzimas digestivas van a entrar en contacto con esa vesícula que se había formado con el fagosoma. ¿Y qué va a provocar? Que se libere la bacteria ya digerida en partículas que no son peligrosas para el organismo. Y por último, la célula ya está lista para volver a realizar ese proceso. ¿Sí? Así que durante la fagocitosis, regresando atrás, tiene que haber células presentadoras de antígenos, que los fagocitos que ingieren partículas extrañas aíslan segmentos de proteínas y los exponen como antígenos en su superficie para generar una respuesta inmunitaria cuando son reconocidos por una célula inmune específica. Es decir, los linfocitos van a reconocer cuando un macrófago estuvo expuesto a una partícula extraña, y esos linfocitos van a atacar, a estar pendientes para atacar si hay futuras infecciones. La quimiotaxis es la manera en que se desplazan los glóbulos blancos hacia el lugar de infección. Es una atracción química de las células hacia la fuente de la sustancia química responsable de la atracción. Por ejemplo, si hay una bacteria, como por ejemplo aquí, si esta bacteria está provocando daño, se van a liberar una sustancia química y este macrófago se va a sentir atraído hacia esa sustancia química. La razón por la que este macrófago llegó de forma rápida es por quimiotaxis. Y la diapédesis tiene que ver con la manera en que los glóbulos blancos se escapan del vaso sanguíneo para llegar al tejido. Porque todos sabemos que los glóbulos blancos son células de la sangre. Y si hay una infección en un tejido, el glóbulo blanco tiene que naturalmente salir del vaso sanguíneo y poder llegar al tejido. Eso va a pasar en los capilares. En los capilares venosos van a haber unas pequeñas aperturas donde el glóbulo blanco, como pasa con los macrófagos, puede escurrirse y llegar desde el vaso sanguíneo
hasta el tejido. Ese proceso se llama diapédesis. Es proceso mediante el cual las células inmunes salen de la pared vascular, es decir, atraviesan desde dentro del vaso sanguíneo hacia afuera, desde dentro del capilar específicamente hasta afuera, para llegar al lugar de la lesión o infección. Los fagocitos más numerosos son los neutrófilos. Suelen ser los primeros en llegar al lugar de la lesión y emigran del torrente circulatorio. Ya saben, tienen que salir del vaso sanguíneo al tejido mediante diapédesis, tienen que ser atraídos mediante quimiotaxis y realizan la función de la fagocitosis. Están los macrófagos que son de mayor tamaño, son los monocitos fagocitarios que aumentan de tamaño después de migrar del torrente circulatorio. Primero salen como monocitos. Los monocitos son en realidad las células sanguíneas, la célula blanca que usted cuantifica en los laboratorios, pero una vez sale del vaso sanguíneo y llega al tejido, se llama macrófago. Ha aumentado de tamaño cuando emigra desde el torrente circulatorio hasta el lugar de la infección. Ya hemos explicado el proceso de la fagocitosis. También debemos mencionar, como no hemos salido de la inmunidad innata, noten que estamos hablando de los macrófagos, de las líneas de defensa. Hablamos de células presentadoras de antígeno, las células presentadoras de antígeno, que son los fagocitos, los neutrófilos y los macrófagos, todos estos son fagocitos. Vimos el ejemplo de cómo es que se realiza a grosso modo la fagocitosis, pero también nos quedan las asesinas naturales, los natural killers, que también son parte de la inmunidad innata. Estas son las células, lo que hemos discutido hasta ahora, son las células con las que nacemos. Son inespecíficas, pero actúan rápido. Las células asesinas naturales o natural killers o NK son linfocitos que destruyen células tumorales y otras infectadas por virus. Pero no se limita a ella, tiene que también reconocer cuáles son células propias para no atacarlas. Tenemos que hablar brevemente sobre el método de reconocimiento de las células anormales o extrañas. Ella tiene que reconocerla. La célula NK, Natural Killer, asesina natural, tiene que reconocer cuáles son las células extrañas. La célula diana, no sé si están familiarizados. Diana es como un target, como un blanco, donde usted tira la flecha hacia el blanco, es un target. Pues la célula diana es esa célula de interés, la célula que va a ser atacada. En este caso, la célula diana es la célula en términos de biología, es la célula donde está ocurriendo algo, la célula de interés. Mayormente la célula donde va a llegar una sustancia o la célula donde va a haber un ataque. La célula diana es muerta cuando el receptor inhibidor de la muerte de la célula NK no se liga a la correspondiente proteína del MHC. Esto se ve muy fácil en el próximo diagrama. Aquí hay varias palabras. Célula diana, vamos a ver qué es una célula diana. Vamos a ver qué es el receptor inhibidor de la muerte y qué es el MHC. El MHC es el complejo mayor de histocompatibilidad. Nosotros tenemos que tener una proteína de manera tal que nuestro sistema inmunológico, cuando la vea, diga, como esta persona tiene MHC, como esta célula tiene MHC, yo no voy a atacarla. Pero como esta otra célula es extraña, no tiene MHC, a esa sí yo la voy a atacar. Así que veamos brevemente. Esto es una célula que, como es la que está sufriendo el ataque, le vamos a llamar célula diana. La célula que es blanco, blanco de ataque en este caso. Vean lo siguiente. Una célula normal, ¿qué es una célula normal para nosotros? Una célula que tenga MHC clase 1, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Esto es la muestra, este símbolo que ustedes ven aquí en este diagrama de una esfera, una figura cóncava y un segmento. Todo esto es para simbolizar la proteína complejo mayor de histocompatibilidad. Usted lo puede aprender como MHC1. MHC1. Major Histocompatibility Complex.
Complejo mayor de histocompatibilidad. Esta célula lo tiene, esta no lo tiene. Bien. De hecho, la esfera le pertenece a esta célula que se llama asesina natural. Así que lo que vemos en amarillo es el asesino natural, incluyendo el receptor de la muerte, el receptor activador de la muerte y el receptor inhibidor de la muerte. Aquí lo mismo, tenemos una asesina natural con su receptor activador de la muerte e inhibidor de la muerte. Para que esta célula ataque este receptor inhibidor de la muerte, no puede entrar en contacto con nada. Por lo tanto, cuando entra en contacto, sabemos que este receptor reconoce a la célula. Al igual que aquí, este receptor reconoce a la célula. Pero está este otro receptor que le dice a la célula asesina natural si ataca o no ataca a la célula. Si hay un complejo mayor de histocompatibilidad, como pasa con esta figura que tiene una línea cóncava y una sesgada, esto va a hacer que el receptor inhibidor de la muerte evite que esta célula sea atacada. Por consiguiente, en este escenario, el asesino natural no va a romper la célula diana. Por otra parte, esta célula es extraña, es una célula normal y no contiene MHC1, no la tiene. Aquí está, pero aquí no está. ¿Y qué va a ocurrir? El receptor inhibidor de la muerte no va a entrar en contacto con nada y no va a cumplir su función, que es inhibir la muerte, inhibir el ataque. Por consiguiente, esta célula asesina natural, esta natural killers, esta célula NK va a atacar esta célula porque reconoce que no es parte del organismo. Si lo que vamos a atacar es un virus y estamos hablando de inmunidad innata, inmunidad con la que nacemos, y vamos a atacar un virus, hay una proteína que de forma inespecífica va a atacar el virus y se conoce como interferón. El interferón, recuerdan que hace 10 minutos les mencioné que cuando una persona tiene influenza o una infección viral generalizada y le duelen los músculos, es porque estamos ganando una batalla frente al virus y estamos produciendo interferón. Esa proteína va a destruir el virus. Así que, ¿qué es el interferón? Es una proteína sintetizada y liberada a la circulación por ciertas células cuando son invadidas por los virus para advertir a las células vecinas de que entran en un estado antiviral. El interferón es nuestra defensa contra infección viral. Es parte de nuestra inmunidad innata. Usted nace con esto. Por consiguiente, el interferón es inespecífico. No va a ser tan efectivo frente a unos virus, pero sí frente a otros, porque no es específico. Usted va a ver virus que van a poder sobrepasar esta barrera y poder provocar en usted un cuadro grave. Hablamos de la otra proteína, que era el complemento. Complemento es un grupo de enzimas. Las enzimas son en su inmensa mayoría proteínas. Son proteínas que realizan una reacción química. En este caso, la reacción necesaria para romper células. El complemento es un grupo de enzimas que producen una cascada de reacciones que ocasionan una serie de respuestas inmunes. Lisan células. Lisan células quiere decir que las rompen. Viene de la palabra lisis. Rompen células cuando son activadas por mecanismos innatos o adaptativos. Por eso que el complemento pertenece a la inmunidad innata, pero correlaciona a ambas inmunidades. Tanto la inmunidad innata como la adaptativa requieren del complemento en algún momento, pero como nacemos con él y es inespecífico, lo clasificamos como inmunidad innata. Realiza opsonización, que quiere decir marcar a las células para su destrucción por fagocitos. Así que él ayuda en ese proceso. Y muchas otras respuestas inmunes, como este diagrama que vemos aquí. La quimiotaxis es importante porque atrae células blancas al lugar donde hay una infección. Pues el complemento ayuda a que ocurra quimiotaxis. Anafilotoxinas, que son unas sustancias que eventualmente van a producir broncoespasmo como efecto adverso. Es un efecto adverso, es un side effect de haber activado el complemento. Pero sabemos que el complemento
va a necesitar, va a hacer cosas que sean necesarias para salvarnos de la infección. Va a reclutar y activar neutrófilos. Eso es gracias a él. Aumento de la permeabilidad vascular. ¿Por qué yo necesito que mi vasos sanguíneos sean permeables? Porque quiero facilitar el paso de glóbulos blancos desde dentro de la sangre hasta el tejido. Entre todas las funciones del complemento, la más que quiero que se lleven es lisis celular, aunque les dije que el complemento no se pregunta en el examen, pero que sepan que una de las razones por las que podemos romper una célula es gracias al complemento. La degranulación del mastocito es importante. El mastocito es una célula con unos gránulos que van a producir histamina. Y la histamina, cuando se libera, va a producir inflamación. Por lo tanto, el mastocito equivale a inflamación. Y tiene que haber una degranulación del mastocito. El mastocito tiene que liberar sus gránulos de histamina para que ocurra una inflamación. Y de hecho, el complemento ayuda a que eso pase. Por lo tanto, toda esta serie de pasos son función del complemento. Proteína inmunológica de la inmunidad innata. Sobre la inmunidad adaptativa, lo primero que tenemos que mencionar son linfocitos. Linfocitos T o linfocitos B. Todas las demás células que hemos mencionado son inmunidad innata. Tanto las células como las proteínas complemento e interferón son parte de inmunidad innata. ¿Qué es inmunidad adaptativa? Los linfocitos y los anticuerpos. Esos son inmunidad adaptativa. Los linfocitos y como proteína los anticuerpos. Existen dos clases de linfocitos. Los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos y son producidos por el vaso. Son no producidos. Son producidos por la médula ósea, pero maduran en el vaso y se logran convertir ya en linfocitos B. Y los linfocitos T, que como toda célula blanca, comienza en la médula ósea, pero en este caso maduran en el timo. Y son células blancas que promueven el ataque por células. Mientras la linfocitos B ataca mediante anticuerpos, lo que se conoce como inmunidad humoral, las células T hacen un ataque mediado por células. Ataque inmunológico mediado por células. Los subtipos de linfocitos se definen por marcadores CD que tienen en su superficie como CD4 y CD8. Vamos a explicar esto. Si yo digo que los linfocitos son inmunidad adaptativa y crean memoria, es porque son específicos para unos virus o para otros virus. Los virus de una persona que se desarrolló en un continente lejano no son exactamente los virus a los que estuvo expuesto una persona de nuestro entorno. Por eso, los linfocitos que van a madurar, los linfocitos que se van a diferenciar en una persona de un continente lejano versus nosotros van a ser muy distintos. Y esos linfocitos B y linfocitos T se dividen en subcategorías dependiendo hacia qué tipo de agente evolucionaron o si se diferenciaron para atacar. Las letras CD quiere decir conglomerado de diferenciación. Conglomerado de diferenciación. Por ejemplo, el conglomerado de diferenciación 4, conglomerado de diferenciación 8. En el caso del conglomerado de diferenciación 4, estamos diciendo que todos los linfocitos que sean CD4 fue porque se expusieron al mismo tipo de virus o al mismo tipo de agresor. Aquellos que son linfocitos CD8 también. Todos los CD8 vienen del mismo tipo de agresor. Y para que tengan una idea, el virus del SIDA ataca a los linfocitos CD4. Así que imagínense que el sistema inmunológico, específicamente los linfocitos T, estos linfocitos T, que se supone que son los que nos defienden contra los virus, son el lugar donde el virus del SIDA habita. Así que el virus del SIDA va a atacar exactamente lo que se supone que lo habría atacado a él. En otras palabras, el agresor utiliza nuestra defensa como su propia casa. Y aunque existen muchos CD diferentes, el virus del SIDA
ataca al CD4. Y de hecho, los niveles de CD4 son los que te dicen el pronóstico del paciente. Si un paciente tiene un CD4 disminuido, es porque el virus del SIDA está ganando la pelea. Pero si una persona utiliza los medicamentos que le prescriben, los linfocitos CD4 van a estar en niveles normales y la cuenta viral va a estar indetectable. Así que CD es conglomerado de diferenciación. ¿Qué son entonces CD? Los subtipos del linfocito B. Si yo digo que existen muchos tipos de linfocito B y muchos tipos de linfocitos T, pues tengo que ponerle nombre. Así que ellos son específicos y cuando todo este grupo específico se llama igual, se llaman CD4, CD8, CD12. Existen diferentes conglomerados. Y viene del inglés Cluster of Differentiation. Lo que pasa es que conglomerado de diferenciación también cuadra porque es en el mismo orden. Los linfocitos circulan en el torrente sanguíneo, se distribuyen por los tejidos y vuelven a la circulación en una recirculación continua, de forma que se mantienen patrullando y creando memoria y diferenciándose en otros subtipos que son más efectivos contra las nuevas infecciones a las que estamos expuestos. Si nosotros viéramos con una microfotografía electrónica y alterando los colores con diferentes mecanismos de tecnología, veamos, estos son los glóbulos rojos, discos bicóncavos que ayudan ellos transportan hemoglobina y a su vez ayudan a oxigenar los tejidos porque contienen hemoglobina. Estos son diferentes tipos de células blancas, pero aquí las que están mostradas en verde son específicas. Aquí estamos viendo los linfocitos. Aquí las plaquetas están mostradas. Aquí podemos ver, estos son los linfocitos. Aquí son los linfocitos y estos que son como pequeños fragmentos son las plaquetas. Bien. Para los que recuerden los niveles, los glóbulos rojos se miden en términos de millones, mientras los glóbulos blancos y plaquetas se miden en términos de miles. Pero recordarán que las plaquetas son en términos de 100.000, 150.000 a 450.000, mientras que el glóbulo blanco está en términos de 5.000 a 10.000. Todo esto en células por milímetro cúbico de solución o microlitro de solución. Nuestra médula ósea produce la célula madre pluripotencial que conocemos como hemocitoblasto y una vez se va diferenciando entre los tipos de células, algunas son de origen mieloide, otras de origen linfoide. Las que son de origen linfoide van a dar eventualmente origen a una célula B inmadura que se llama pre-B y a una célula T inmadura que se llama pre-T. La célula inmadura B llega al vaso, llega, llega al vaso y al ganglio linfático, al sistema linfático, y va a madurar como una célula B madura ya. Y la célula T va a pasar por el timo y eventualmente ya madura, puede llegar. ¿Y qué ocurre? Tanto la célula B como la T y otras células más en los ganglios linfáticos van a contribuir a la defensa del organismo. Por eso la relación entre sistema inmunológico y sistema linfático. Para efectos del examen, el linfocito T madura en el timo, el linfocito B madura en el vaso. Ambos eventualmente migrarán a los ganglios linfáticos, otros se pueden quedar en el torrente sanguíneo, pero muchos van al ganglio linfático donde ayudan a la protección, a la función de defensa del ganglio linfático. Sobre la inmunidad adaptativa, estamos hablando de los linfocitos y solamente, aunque hablemos de los complejos de diferenciación, de los conglomerados de diferenciación, nos vamos a limitar simplemente en decir células B, células T. Las células B realizan lo que se conoce como inmunidad humoral, es decir, inmunidad mediada por anticuerpos. La razón por la que las células B nos protegen es porque involucran anticuerpos. Eso se conoce como inmunidad humoral. Por otra parte, las células T, la razón por la que nos defienden es porque destruyen células. Bueno, pues entonces se llama inmunidad mediada por células. Reclutan nuevas células y atacan a las células
a las células diana, a las células que hay que atacar, las células T reclutan nuevas células para destruir a la célula que hay que eliminar. Vean, por ejemplo, en términos de microbios, nosotros podemos tener algunos microbios que son intracelulares y otros que son extracelulares. Así que por un momento veamos estos dos rótulos como parte de la primera columna. De la primera fila, debo decir. La primera columna habla de inmunidad mediada por anticuerpos o inmunidad humoral. Por lo tanto, yo estoy seguro que aquí tiene que haber la palabra linfocito B. En las otras dos columnas, o una columna dividida en dos, como usted quiere verlo, estas dos columnas al final son inmunidad mediada por células. Por lo tanto, usted lo que va a ver es linfocitos T. ¿En qué se diferencian? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de inmunidad humoral, nosotros vamos a tener unos linfocitos respondedores que eventualmente van a resultarse linfocitos B que van a provocar que cuando se expongan a este microbio, o a esta partícula extraña, este linfocito B va a tener unos receptores y va a detectar la presencia de este microbio, a liberar anticuerpos. Y esos anticuerpos van a rodear esa partícula extraña, donde la partícula extraña pasa a ser ahora un antígeno y lo producido por el linfocito B es un anticuerpo. Los anticuerpos están en el plasma sanguíneo. Los anticuerpos están libres en el plasma. Diferente a los antígenos, que cuando nosotros tenemos un antígeno, está en contacto con la superficie de la célula. El plasma, en el plasma es que encontramos los anticuerpos. ¿Y qué va a ocurrir cuando el linfocito B, en presencia de este microbio, libera anticuerpos y esos anticuerpos rodean este antígeno? Pues va a bloquear las infecciones y va a eliminar los microbios extracelulares. Todo esto que está aquí es inmunidad mediada por anticuerpos o inmunidad humoral, donde el protagonista es el linfocito B. Por otra parte, la inmunidad mediada por células. Hay varios tipos. Algunos microbios son extracelulares, como pasa aquí, y otros son intracelulares. Por ejemplo, en el caso de la bacteria puede estar en el torrente sanguíneo y no necesariamente va a estar en el interior de una célula. Contrario al virus, que tiene que estar en la célula porque utiliza los mecanismos de replicación de material genético para su propio fin. Así que cuando estamos ante un microbio que para atacarlo hay que fagocitarlo, esto que nosotros estamos viendo aquí, esto que estamos viendo en verde, es una célula blanca, un fagocito. Esto viene siendo un macrófago. Este macrófago atrapó estas partículas que seguramente son bacterias, y gracias a un linfocito T colaborador o un linfocito T ayudador, o lo que le conoce en inglés como un T helper, porque es un T ayudador o colaborador, ¿qué va a ocurrir? Ese linfocito T va a reconocer que el macrófago que engolfó esa bacteria va a liberar unos tipos de receptores, unas señales. Y este linfocito T sabe que dentro del macrófago hay algo extraño. Dentro del macrófago hay algo extraño. ¿De qué otra forma el linfocito T atacaría? Si no es porque el macrófago le dice, dentro de mí hay algo y necesito ayuda tuya para destruirlo. Entonces, la manera en que el macrófago se lo dice al linfocito T es mediante la proyección de proteínas que el linfocito T colaborador va reconociendo y va a promover que va a darle la herramienta a esta célula para matar al microbio fagocitado, de manera tal que
activa los macrófagos a esta célula verde, la activa el linfocito T ayudador, colaborador, ayuda al macrófago para que mate los microbios fagocitados. Esa es la ayuda que le da el linfocito, por eso es un linfocito T colaborador. Por otra parte, esto no es un macrófago. Esto simplemente es una célula que se infectó y se infectó por un microbio que debemos entender que es un virus, que es el que tiene preferencia por vivir dentro de la célula porque se aprovecha del mecanismo de las células para replicarse. Contrario a las células, que pueden vivir libres, dispersarse por la sangre, los virus tienen preferencia por entrar en las células porque de otra forma no pueden replicarse. Y cuando estos virus se replican y se replican, hacen estallar la célula y pueden provocar pues, esta lisis, reacciones inflamatorias y este patrón de rompimiento de células puede estar relacionado con picos de fiebre. Así que veamos qué es lo que hace el sistema inmunológico cuando estamos ante una célula, no un macrófago que los engolfó, sino una célula que lamentablemente fue infectada. Esta célula no es inmunológica. Esto es una célula atacada por virus. Pero ahí viene el linfocito T, pero no colaborador, sino citotóxico, porque el colaborador lo que hace es decirle al macrófago, ataca lo que tienes ahí dentro. Mientras el linfocito T no le dice nada a esta célula porque ella no es inmunológica. Es simplemente una célula enferma. El linfocito T va a darse cuenta que esta célula tiene un receptor, una proteína que le indica que está siendo infectada, va a haber señales y este linfocito T va a provocar destrucción, mata a la célula infectada y elimina el reservorio de infección. Por lo tanto, el linfocito T va a destruir todo para evitar que esa infección se disperse. Hemos mencionado el complemento. Es una proteína de la inmunidad innata, pero también es un puente con la inmunidad adquirida. El complemento es un componente del plasma sanguíneo formado por proteínas. Actúa destruyendo células extrañas mediante citólisis o apoptosis. Citólisis quiere decir romper directamente la célula. Apoptosis quiere decir que tú provocas mecanismos para que la célula se destruya a sí misma. De todos modos, el complemento destruye células, ya sea porque la rompe él o porque provoca mecanismos en ella para que ella se destruya a sí misma. Apoptosis es una muerte celular programada. El complemento produce vasodilatación, estimula fagocitosis y otras funciones. Y esta oración que estoy diciendo aquí fue la que explicamos en esta diapositiva, que el complemento, además de romper la célula, que es esto que está aquí, realiza toda esta serie de cosas. Provoca la inflamación, marca células que tienen que ser atacadas, promueve que los glóbulos blancos viajen desde la sangre hasta el lugar de infección, tiene ciertos efectos adversos como el broncoespasmo, pero son parte de las toxinas que se liberan en el proceso. Eh, Activa los neutrófilos, permite que los vasos sanguíneos dejen escapar células blancas y pues todo esto es lo que hace que el complemento sea crucial en nuestro sistema inmunológico. Pero limitándonos al rompimiento de células como la función principal del complemento, el complemento va a haber una célula bacteriana, va a provocar una serie de poros y va a promover, por ejemplo, que el agua y el sodio entren de forma significativa al interior de la célula. ¿Para qué? Para que estalle. De esa forma, provocaron la lisis celular. Entonces, aquí nosotros estamos viendo funciones de las células T, principales tipos de linfocitos. Los linfocitos B y T participan en la inmunidad adaptativa de las células NK en la innata. Aquí vamos a ver las funciones de los linfocitos T, pero también del linfocito B y de la célula asesina natural. El linfocito B, ante un microbio, va a provocar la producción de anticuerpos y con eso va a haber neutralización del microbio,
fagocitosis y o activación del complemento con la subsiguiente ruptura de la célula. Vean que cuando hablamos del linfocito B tenemos que hablar de anticuerpos y viceversa. Cuando hablamos de un linfocito T colaborador, estamos hablando de que el linfocito T le ayuda a otra célula del sistema inmunológico, que es un fagocito. Ese fagocito le tiene que decir al linfocito B, ayúdame. Por eso este es un linfocito B ayudador o colaborador, un T helper. Lymphocyte T helper. Es porque es un linfocito T colaborador. Este macrófago le va a dar señales para que este linfocito interactúe con él y haga diferentes pasos. Por ejemplo, promueva la activación del macrófago para que haga el ataque. Va a atraer células que producen inflamación, aunque aquí no se puede ilustrar. Estas células aquí lo que muestran es unos pequeños puntos en el citoplasma. Esos puntos son unos gránulos que promueven inflamación, similar a la histamina. Y también va a promover que haya que se recluten y se activen linfocitos B como este y linfocitos T. Así que todo esto lo hace la célula, el linfocito T colaborador. Activa el macrófago, promueve la inflamación y ayuda a reclutar nuevas células B y T, ayudándole al macrófago a destruir lo que está en su interior. Distinto aquí, donde el linfocito T va a reconocer una célula infectada. Esta célula que está aquí y esta se parecen en que tienen una bacteria en su interior. O no una bacteria, un microbio, seguramente puede ser un virus. Aquí seguramente una bacteria, aquí seguramente un virus. Ambos se parecen en que tienen un agresor en su interior. La diferencia que esta tiene un agresor porque ella lo engolfó para destruirlo, mientras esta lo tiene en su interior porque fue atacada por la bacteria. El macrófago no fue atacado por esta bacteria. El macrófago fue atacado, el macrófago simplemente la engolfó, la fagocitó y con ayuda del linfocito T colaborador ayudó a hacer toda esta serie de reacciones. Activa el macrófago para destruir a la bacteria, ayuda a promover inflamación y recluta nuevas células B y T. Diferente aquí, donde seguramente estamos ante un virus, atacó la célula y por estar en el interior, el linfocito T citotóxico destruye todo, tanto al virus como a la célula que lo aloja. Y la asesina natural va a atacar una célula diana y la va a destruir, pero identificándola como una célula que tenga el receptor de complejos mayores de histocompatibilidad o no. Va a promover la destrucción o no, dependiendo de qué cosa ella encuentra en la superficie de la célula que está atacando. Y por último, quiero hablar de los tipos de inmunidad, que esto también lo podemos preguntar en el examen. La inmunidad, tipos de inmunidad específica. Si hablamos de inmunidad específica, es porque tiene que ver con anticuerpos o tiene que ver con ataque de linfocitos T. Así que los linfocitos están involucrados en esto. Cuando hablamos de inmunidad natural, quiere decir que la persona no se expuso de forma deliberada, sino que de forma accidental la persona sufrió una infección. Bien, cuando hablamos de inmunidad artificial, decimos que de forma deliberada, de forma voluntaria, la persona fue expuesta al agente, mayormente de forma atenuada, de forma que no le cause infección. Aquí hubo en la inmunidad artificial, había la intención, había la intención de crear inmunidad en la persona. En la inmunidad natural no. En la inmunidad natural hubo una inmunidad, pero fue porque de forma accidental la persona se expuso. Ahora quiero que además vean la palabra activa y pasiva. La palabra activa y pasiva. En el caso de activo, activo quiere decir que la persona está produciendo anticuerpos. Tanto aquí como aquí, la persona tiene que crear sus anticuerpos. Después que diga activo, la persona está creando anticuerpos. Si dice pasivo, es porque alguien le dio los anticuerpos. Si dice pasivo, es porque alguien le dio anticuerpos. Así que quiero que vean esas tres cosas. Inmunidad natural. La exposición al agente causal no es deliberada. ¿Sí? No es deliberada. Si, por ejemplo, un niño se
contagia de sarampión, no es que usted quería infectarlo de sarampión para ver qué inmunidad iba a desarrollar. Simplemente, en la triste eventualidad de que ocurra y el niño sobrevive, va a estar inmune porque va a crear anticuerpos, pero los está creando él. ¿Por qué es inmunidad natural? Porque le pasó y no fue de forma deliberada. No fue que voluntariamente le provocaron la enfermedad al niño. Por eso es que cae en el grupo de arriba, inmunidad natural. ¿Por qué es activa? Porque el propio niño está creando sus anticuerpos. Vamos al segundo caso. Natural, pasiva. El feto recibe protección de la madre a través de la placenta o el lactante recibe protección vía la leche materna. En otras palabras, usted no está exponiendo al niño a ninguna enfermedad aquí. Por lo tanto, al no exponerse, el niño está en una inmunidad natural. No es activa porque el niño no está produciendo anticuerpos, sino que alguien se lo está dando. Por ejemplo, el feto va a recibir anticuerpos gracias a la conexión que existe con la circulación de la madre a través de la placenta. La sangre de la madre y la sangre del feto no interactúan excepto por el intercambio que ocurre en la placenta. Por eso es que la mamá y el hijo pueden tener sangre de tipo distinta, porque no se mezclan. Por eso una madre puede ser A y el hijo puede ser O, y no es la misma sangre. Entonces, el intercambio ocurre por la placenta. Así que la defensa que le va a dar la madre al feto es mediante anticuerpos que pasen por la placenta o mediante la lactancia, donde le va a dar anticuerpos mediante el calostro. Ahora bien, ¿por qué es ¿Por qué es natural? Es natural, es natural porque el niño no desarrolló una inmunidad porque lo expusiste a un agente. Por eso está en el grupo de arriba. ¿Por qué es pasiva? Porque el niño no desarrolló los anticuerpos. Se los dieron, ya sea por medio de la placenta, en la vida intrauterina, o por medio de la lactancia cuando nace, a los primeros días o meses de vida. Lo que sea inmunidad artificial, aquí sí hubo una exposición deliberada. Aquí hubo una exposición deliberada del agente causal, distinto a los dos de arriba. La inyección del agente causal, como la vacunación frente al polio, confiere inmunidad. ¿Por qué es artificial? Porque de forma deliberada se administró el agente causal a la persona. ¿Por qué es activa? Porque la persona está desarrollando anticuerpos por sí mismo, nadie se los regaló. Sí, le diste las herramientas para que lo creara, pero él fue el que creó los anticuerpos. Mientras, inyección de anticuerpos, inyección de material protector desarrollado por el sistema inmunitario de otro individuo. Hay enfermedades donde se tratan con anticuerpos de otra persona que en el hospital los van a tratar como si fueran inmunoglobulina. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es artificial? Porque usted está de forma deliberada tomando acción. Usted está insertando algo en la persona. ¿Por qué es pasiva? Porque la persona no está creando anticuerpos, sino que usted se lo está administrando. Por lo tanto, aquí es activa porque el niño produce esos anticuerpos. Aquí abajo es activa porque el niño la persona está creando anticuerpos. En estos casos de pasiva, ¿por qué esta es pasiva? Porque el feto recibió el anticuerpo de la madre, porque aquí es pasiva, porque la persona lo recibió de otra persona. Si te provocaron de forma deliberada la inclusión del agente causal, es natural. Si no fue deliberada, es natural. Si fue deliberada, es artificial. Si tú creaste los anticuerpos, si la persona afectada fue la que produjo los anticuerpos, va a ser activa en ambos casos. Si la persona recibió los anticuerpos de alguien, va a ser pasiva en ambos casos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o duda? Entonces, este es el material que ustedes necesitan saber
para los exámenes del módulo 4, tanto de Bio 1222 como de LB 1222. Este video va a estar como un enlace en la sección de anuncios, tanto en novedades, cuarta semana, como en la sección de anuncios donde dice grabaciones. Y ahí ustedes lo pueden ver. Yo puedo darles de la mano esta misma presentación en formato PDF, de forma tal que usted pueda descargar y ver esta presentación en formato PDF, mientras al mismo tiempo ve el video. Y recuerden que van a poder toda la semana siguiente tomar el examen, aparte de los días que lo prolongo, como hago con los demás módulos. Así que si no hay preguntas, gracias por su asistencia y participación. Que pasen excelente tarde.